Buenos días, mi nombre es Isaac Chambes y soy alumno de la Universidad José Carlos Mariátegui y tengo como trabajo encargado de la asignatura de Física 1 lo siguiente. Como primer interrogante tenemos ¿qué es la ingeniería? Lo que dice nuestra teoría es lo siguiente: es el estudio y la aplicación por especialistas de las diversas ramas de la tecnología. Así, para sintetizar todo esto, es un conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras para la solución de problemas que afectan a la actividad cotidiana de nuestra sociedad. En sí, la ingeniería es muy amplia, para describirla en pocas palabras. Lo que básicamente estamos tratando de sintetizar esto es que la ingeniería se encarga de todo lo que es la ciencia. Como segundo interrogante tenemos ¿qué es la mecánica? La mecánica es la ciencia que estudia la estática y dinámica de cuerpos sometidos a alguna fuerza. Tenemos una división de la mecánica, lo podemos dividir en tres partes. Son mecánica de cuerpos rígidos, y esta a su vez se va a subdividir en dos partes, que son estática y dinámica. Segunda división, mecánica de cuerpos deformables. Y por último tenemos mecánica de fluidos. Para sintetizar la idea de qué es mecánica, podemos darnos cuenta de que tiene un objetivo. Y el objetivo es explicar y predecir fenómenos físicos. Como tercer punto tenemos ¿qué es la ingeniería mecánica? La ingeniería mecánica es la rama de la ingeniería que estudia los principios físicos de la termodinámica, de la mecánica, de la ciencia de materiales, de la mecánica de fluidos y el análisis estructural. ¿Para qué? Para el diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, tales como maquinaria con diversos fines, los cuales pueden ser térmicos, hidráulicos, de transporte, etc. Básicamente lo que esto quiere decir es que la mecánica se debe encargar de englobar todo esto, tanto se habla de termodinámica, mecánica, ciencia de materiales, mecánica de fluidos y el análisis, para utilizar estos principios y darles un uso adecuado, como esto puede ser máquinas térmicas, pueden ser máquinas hidráulicas, motores o vehículos que pueden estar en el rango de transporte, etc. Como cuarto punto tenemos ¿qué es la ingeniería eléctrica? La ingeniería eléctrica es la rama que se ocupa del estudio y la aplicación de la electricidad, la electrónica y el electromagnetismo. Aplica todos estos conocimientos de ciencias como la física y las matemáticas para diseñar sistemas y equipos que permitan generar, transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una rama bien compleja. En primer lugar podemos ver que se va a encargar de electricidad, que podríamos decir es alto voltaje, corriente sumamente grande como corriente pequeña. Después tenemos a la electrónica que es prácticamente la electricidad pero en baja escala, movimiento de electrones. Después el electromagnetismo, que lo podemos utilizar para la frecuencia, para lo que es información cuando se mueve por RF, o etcétera, etcétera. Además de eso, tenemos que la ingeniería eléctrica se debe encargar de generar, como puede ser en estaciones, grandes estaciones de energía eléctrica, ¿no? Se debe encargar de transportar a través de las líneas de alta tensión, de distribuir a través de subestaciones y utilizar la energía eléctrica. Podemos darle un uso adecuado a esta energía eléctrica. Ahora bien, tenemos como quinto punto ¿qué es la ingeniería mecánica eléctrica? Que es nuestra carrera. Tenemos que es una combinación de las dos ramas de la ingeniería,
como son la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Es reconocida por contar con sus aspectos más importantes de ambas, como son uso eficiente de la energía eléctrica. Vamos a tratar de utilizar eficientemente esa energía que tenemos, no desperdiciándola, porque muchas veces la energía se desperdicia a través del calor, que es lo que más sucede en las máquinas. Después, automatización de maquinarias. Eso quiere decir que cada vez vamos a usar menos la mano del hombre. Más va a estar a través de circuitos integrados, de grandes sistemas, a través de la computadora, para tratar de dar un uso a cierta maquinaria o a cierto sistema. Después, mejorar los procesos de las empresas. Quiere decir que vamos a tratar de hacer que las empresas sean más eficientes. Ahora, para englobar todo esto, ¿qué es? Podemos sintetizarlo en estas palabras. Es un conjunto de conocimientos, manejo y dominio de los principios físicos, mecánicos, de la mecánica de fluidos, así como el estudio y la aplicación de la electricidad, electrónica y electromagnetismo, aplicando conocimientos de las ciencias físicas, matemáticas, para poder generar, transportar energía eléctrica y elaboración de motores. Básicamente, estos conceptos son de la ingeniería mecánica y de la ingeniería eléctrica. Como sexto punto, tenemos la pregunta: ¿qué es la física? La física es la ciencia dedicada al estudio de las fuerzas que se dan en la naturaleza, en el más amplio sentido de la búsqueda del conocimiento. Prácticamente esto nos quiere decir que la física es un todo. Segundo punto: es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía, materia, tiempo y espacio, y las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. Quiere decir que va a estudiar todo lo que nos rodea. La física se está encargando de todo, prácticamente. Tercer punto: es la ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Esto es más que redundante, como lo mencioné al comienzo. Ahora, vamos a tratar de sintetizar un poco qué es la física. La física, aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en que se puede expresar con mayor precisión lo que dice la física. Quiere decir que la física necesita las matemáticas para expresar ciertos fenómenos que se dan en la naturaleza. Ahora tenemos como séptimo punto ejercicios. Nuestro primer ejercicio va a ser de vectores. Ahora, el primer problema que se nos presenta dice lo siguiente: dos vectores de 5 y 3 unidades se suman. Hallar la magnitud de su resultante cuando forman ángulos de A 0 grados, B 60 grados, C 90 grados, D 120 grados y E 180 grados. Desarrollemos el primer punto, que es A cuando forman 0 grados. Tenemos nuestro primer vector, que es de 3 unidades. Tenemos nuestro segundo vector, que es de 5 unidades. Si nosotros vamos a un poco de teoría de vectores, cuando los vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, se suman. La resultante va a ser igual a la suma de estos dos vectores. 3 más 5, resultante 5 más 3. Eso quiere decir que nuestra resultante va a valer 8 unidades. Ahora tenemos nuestro segundo punto, a 60 grados. Ahora bien, tenemos aquí dos vectores, nuestro vector de 3 unidades y nuestro vector de 5 unidades. Estos están formando un ángulo de 60 grados. ¿Cómo resolvemos este problema?
podemos valernos del método del paralelogramo, para lo cual vamos a señalar una línea de este punto hasta este punto y otra línea de este punto a este punto. Luego vamos a trazar una línea desde el punto de origen hasta el punto donde se van a intersecar las dos líneas. Este va a ser nuestra resultante. Ahora bien, ¿cómo podemos hallar la respuesta a este problema? Una de las fórmulas muy usadas para resolver esta clase de problemas es la ley de cosenos, que la vamos a ver a continuación. Acá tenemos ley de cosenos. ¿Qué nos dice? Nos dice que R, en este caso, el valor de la resultante va a ser igual a A, que es uno de los lados de nuestro paralelogramo, elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado por el doble de A por B por el coseno de T. En este caso vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Primeramente, nuestra resultante sigue siendo R al cuadrado. Después, tenemos el valor de nuestro primer vector, que es 3 unidades, lo elevamos al cuadrado. Tenemos el valor de nuestro segundo vector, que es 5 unidades, lo elevamos al cuadrado. Luego nos dice la fórmula que es el doble de A por B. ¿Qué significa? El doble de 3 por 5 unidades. 2 por 3 por 5 unidades. Por el coseno de 60 grados, puesto que en nuestro gráfico nos está dando 60 grados. Lo siguiente es matemática, sí. R al cuadrado va a ser igual a 9 por 25 más 30 por el coseno de 60, que es un medio. Sumamos, nos va a dar R al cuadrado va a ser igual a 34 más 15. R al cuadrado es igual a 49. Por último tenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 49. Y esto es 7 unidades. Ya tenemos la respuesta para nuestra primera pregunta, el inciso B. Ahora veamos con 90 grados. Tenemos nuestros vectores de 3 unidades y 5 unidades. Estos dos vectores están perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Para hallar la resultante también podemos valernos del mismo método, del paralelogramo. A continuación, marcamos nuestra línea y también nuestra segunda línea. Y desde el punto de origen hasta el punto donde se encuentran, nos va a dar nuestra resultante. Para este caso es mucho más simple, porque podemos darnos cuenta que aquí hay un triángulo. Este triángulo, al ser de 90 grados, nosotros nos podemos dar cuenta que podemos utilizar Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Nos dice Pitágoras lo siguiente. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y eso nos da en la siguiente fórmula. R, que es la resultante al cuadrado, igual al lado al cuadrado más el lado al cuadrado. Lo demás es matemática. Resultante al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. De lo cual tenemos que R al cuadrado va a ser igual a 9 más 25. R al cuadrado va a ser igual a 34. Despejamos el 2 cuadrado, nos sale que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Y esto nos da como resultado 5.83 unidades. Ya tenemos la respuesta para nuestro inciso C. Seguimos con 120 grados. Vamos a seguir valiéndonos del paralelogramo. Trazamos nuestras rectas de este punto a este punto y de este punto a este punto para que encontrar nuestra resultante. Como se da cuenta, aquí en el gráfico se va dibujando, tenemos un ángulo de 120 grados y trazamos nuestro resultante desde el punto de origen hasta el punto donde se intersecan estos dos. Ahora vamos a reemplazar con la misma fórmula que utilizamos hace un momento, que es la ley de los cosenos. Aquí lo vamos a ver. R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A por B por el coseno al cuadrado. Matemática simple. Entonces reemplazamos datos.
Es casi lo mismo que el ejercicio anterior. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble de 3 por 5 por el coseno de 120 grados. Ojo, aquí tenemos un ángulo de 120 grados. Cuando seguimos ejecutando el problema, tenemos que r al cuadrado más igual a 9 más 25 más 30 por, ojo, menos un medio, que es el coseno de 120 grados. Ejecutamos, r al cuadrado es igual a 34 menos 15. R al cuadrado es igual a 19. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 19. R va a ser igual a 4.358 unidades. Ya tenemos la respuesta para nuestro inciso D. Ahora tenemos el último inciso, el E, a 180 grados. En este caso nos damos cuenta de que nuestros vectores están en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Nuestro vector está apuntando hacia nuestra derecha y nuestro segundo vector hacia nuestra izquierda. En este caso ya no va a ser una suma algebraica, va a ser una diferencia para encontrar nuestra resultante. Como vemos a continuación, nuestra resultante ahora va a ser trazada desde este punto a este, porque tenemos aquí 5 unidades. 5 unidades es mayor que 3 unidades. O sea, eso quiere decir que nuestra resultante va a tener el sentido de la izquierda. Aquí está el grafo. Y su fórmula sería bien simple. Básicamente es una resta. Resultante va a ser 5 menos 3. Resultante igual a 2 unidades. Ahora bien, tenemos nuestro siguiente problema. Nuestro problema 2 dice: ¿qué ángulo deben formar entre sí dos vectores de igual magnitud para que su resultante tenga la misma magnitud y cada una de ellas? Aquí tenemos nuestro ángulo. Dos vectores que van a tener de valor X y un ángulo que se forma, en este caso va a ser T. Vamos a trazar nuestro resultante de esto. Podemos valernos de diferentes métodos. En este caso podemos valernos incluso del método del paralelogramo. Veamos. Primero vamos a trazar nuestra resultante. Nuestra resultante en este caso va a estar dada entre estos dos vectores. Nuestra resultante debe ser igual a X por el problema. Dije, nuestra resultante debe tener la misma magnitud que cada una de ellas. Eso quiere decir que R debe ser igual a X. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos ejecutar aquí el método del triángulo. ¿Eso qué significa? Que vamos a trasladar este vector a este punto. De tal manera que aquí ya tenemos un triángulo. Muchos ya se habrán dado cuenta de la respuesta, que la respuesta es bien sencilla. Acá, ¿qué nos dice la trigonometría? Cuando un triángulo tiene 3 lados iguales, ¿eso qué quiere decir? Que nuestros ángulos son de 60 grados. ¿Eso qué significa? Significa que aquí, si nosotros hemos llegado a partir este ángulo en dos partes iguales, va a valer teta medio. Eso significa que teta medios va a ser igual a 60 grados. ¿Y eso qué nos quiere decir? Si teta medios es igual a 60 grados, quiere decir que teta vale el doble de este ángulo. Que aquí, que teta medios igual a 60, significa que teta va a valer 120 grados. Esa sería nuestra respuesta para este problema. Ahora, siguiente problema. Dice, hallar el módulo resultante en el sistema si C es punto medio. Aquí tenemos C. Ya, para resolver este problema nos damos cuenta primero que tenemos una circunferencia de radio, valor AE, y tenemos aquí un vector de valor 2E y punto medio C. Podemos darnos cuenta a simple vista que de aquí a aquí es el valor de E. De este punto a este punto, por ser punto medio, va a valer E. Entonces, nosotros, haciendo uso un poco de nuestra imaginación, podemos trazar una línea desde el punto de origen hasta el punto C. ¿Qué significa esto? Que acá tenemos E y E. Y es justamente lo que vimos hace un momento en el ejercicio anterior. Este es un triángulo notable.
quiere decir que cada ángulo vale 60 grados. Ya tenemos ya parte del problema resuelto. Ahora, continuando, nosotros podemos utilizar dos líneas para hacer nuestro paralelogramo, para hallar la resultante de este sistema. Empezamos a trazar nuestra línea de este punto a este punto y de este punto a este punto para hallar la resultante. Aquí podemos darnos cuenta de que está nuestro resultado. Ahora, de aquí todo es más simple. Nos damos cuenta que hay dos vectores, forman un ángulo, entonces vamos a utilizar la ley de los cosenos. Como aquí se ve. Ya la conocemos esta fórmula, está por demás decir. Ahora, tan solamente vamos a reemplazar datos. Tenemos que r cuadrado va a ser igual a 2e, que es este lado, 2e al cuadrado, más e al cuadrado, que es el radio prácticamente, más el doble de 2e, que es el lado, 2e, por e, que es esto, por el ángulo. Nosotros ya lo vimos, es nuestro ángulo de 60 grados. Ejecutamos. R al cuadrado va a ser igual a 4e cuadrado más e cuadrado más 4e al cuadrado por un medio, que es el coseno de 60. Sacamos la resultante al cuadrado, va a ser igual a 4e más e al cuadrado más 2e al cuadrado. Todo esto nos da r cuadrado es igual a 7 por e al cuadrado. Nuestra resultante va a ser igual a e por raíz de 7, o sí, por raíz de 7, correcto. Raíz cuadrada de 7. Ahora bien, e es el radio. Nosotros podemos reemplazar, este simplemente es una variable. Este sería la resultante en función del radio. Ahora tenemos nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio trata de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos nuestro problema. Un ciclista que circula a 4 metros sobre segundo se encuentra en un instante determinado a 250 metros de un pueblo del que se está alejando. ¿A qué distancia del pueblo se encontrará al cabo de medio minuto? Hacemos nuestro gráfico. Nuestro gráfico nos dice: un ciclista se encuentra a un instante. Vamos a graficarlo de esta manera. Vamos a poner que el pueblo va a ser A, nuestro ciclista va a estar en el punto B, y el punto que va a estar a cabo de medio minuto va a ser C. Entonces tenemos que hallar nuestro valor que nos está pidiendo, la distancia. Empezamos con el gráfico. Tenemos desde el punto A al punto B 250 metros. Quiere decir que nuestro ciclista ya recorrió 250 metros de este punto. Ahora, queremos hallar también, acá hay una pequeña distancia del punto B a C, que vamos a ponerlo como variable X, no lo conocemos. Ahora, vamos a ejecutar nuestro problema. Tenemos nuestra velocidad en nuestro ciclista. Ojo, estamos hablando de MRU, quiere decir que nuestra velocidad es constante. La velocidad es igual a 4 metros sobre segundo. Nuestra fórmula, velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazando fórmulas, X, que es nuestro valor de acá, va a ser igual a 4, que en este caso es la velocidad que tenemos acá, por 30. ¿Por qué 30? Porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces medio minuto va a tener 30 segundos. Ejecutamos, tenemos que X es igual a 120. Ya tenemos nuestro valor de X. 120 metros. Nos pide a qué distancia el pueblo se encontrará en medio minuto. Simplemente es una suma de S más C. Es decir, distancia va a ser igual a AC. Y esto a su vez va a ser igual a AB más BC. Y esto es igual a distancia 250 más 120 metros. Que es igual a su vez a 370 metros. Ya tenemos la respuesta de nuestro problema. Siguiente problema. Dice, una persona marcha a pie de un lugar A en línea recta con una velocidad de 2 kilómetros sobre hora. 4 horas más tarde sale otra persona en la misma dirección
desde el mismo lugar a su alcance, con una velocidad de 10 kilómetros sobre hora. ¿A qué distancia del lugar de partida? ¿Y en qué tiempo alcanzará? El segundo al primero. Nuestra pregunta nos pide, básicamente, va a haber un segundo corredor que va a dar alcance a nuestro primer corredor. Entonces, grafiquemos. Tenemos nuestro primer corredor en este punto. Va a salir del punto A un punto X determinado, como va a dar en cuenta. Entonces, nuestro corredor va a hacer todo el movimiento en T horas. No sabemos, va a ser nuestra primera variable. Entonces, vamos a empezar a graficar. Tenemos del punto A un punto X determinado, va a empezar a correr. Eso quiere decir que nuestro corredor va a moverse de este punto a este punto en 4 horas. Ojo, aquí lo vemos graficado. Nuestro corredor ya se movió en este punto, quiere decir que este punto ya no se va a encontrar. Ahora, ¿qué nos pide ayer el problema? El problema nos dice a qué distancia del lugar de partida y en qué tiempo alcanzará el segundo el primero. Entonces, nosotros acá tenemos un tiempo de 4 horas y de acá a acá vamos a tener un tiempo que no conocemos. En este caso vamos a poner T minúscula. ¿Ya? Cuando el corredor se encuentre en este punto, vamos a darnos cuenta que nuestro segundo corredor va a salir. Nuestro segundo corredor va a estar aquí. Lo vamos a llamar corredor B. Este corredor va a darle alcance al primer corredor en este punto, es decir, en esta distancia. Ambos van a recorrer una distancia, la misma distancia, en un tiempo que va a ser igual, ojo con esto, este tiempo de aquí va a ser igual a este tiempo, puesto que este está llevando mayor velocidad. Ahora, ya tenemos nuestro problema planteado. Ahora vamos a llevarlo a las matemáticas. Sacando datos, tenemos la velocidad de A, que es de nuestro primer corredor, es igual a 2 kilómetros sobre hora. Y la velocidad de B, que es de nuestro segundo corredor, va a ser igual a 10 kilómetros sobre hora. Ahora, tenemos T. Vamos a formularlo. T, que es todo esto, de aquí a aquí, va a ser igual a 4 horas más T. Entonces, la velocidad de A, la velocidad de nuestro primer corredor, va a ser igual a D, toda la distancia recorrida, sobre el tiempo, sobre T mayúscula. Entonces, despejando la fórmula, tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad del primer corredor por 4 veces más T. Seguimos despejando, ahora vemos la velocidad de B. La velocidad de B va a ser igual a toda la distancia sobre el tiempo. Entonces, despejamos, distancia va a ser igual a la velocidad de B por T. Igualamos las fórmulas, nos damos cuenta que acá hay una variable que se repite. Entonces, vemos velocidad de A por 4 más T va a ser igual a la velocidad de B por T. Hacemos la ecuación, ejecutamos, empezamos a reemplazar valores. Velocidad de A es igual a 2 kilómetros y velocidad de B a 10 kilómetros. De lo cual, al ejecutar, nos va a quedar lo siguiente: 4 por 4, no, 2 por 4 más T, igual a 10T. Ejecutando, tenemos 8 más 2T va a ser igual a 10T. 8T va a ser igual a 8. De lo cual, despejando T, tenemos que T va a ser igual a 1 hora. Ya tenemos nuestro valor de T. Solamente nos falta reemplazar para saber la distancia. Entonces lo vamos a reemplazar en nuestra segunda ecuación. Distancia es igual a la velocidad de B, que la tenemos, que es 10 kilómetros, por 1 hora. Nuestra distancia va a ser igual a 10 kilómetros. Y eso es la distancia que va a dar alcance del segundo al primero. La distancia recorrida. Ahora tenemos nuestro tercer problema. Dice lo siguiente: 2 trenes cuyas longitudes
son 163 metros y 83 metros, marchan en vías paralelas, en el mismo sentido, y a la velocidad, dice, si la velocidad del primero es de 62 kilómetros sobre hora y el segundo demora 50 segundos en pasarlo, nos pide calcular en kilómetros la velocidad del segundo tren. Tenemos nuestro gráfico. Nuestro primer tren tiene una dimensión de 163 metros. Nuestro segundo tren tiene una dimensión de 87 metros. Nuestra velocidad de nuestro primer tren va a ser 62 kilómetros sobre hora. Ahora dice, ¿qué nos pide calcular? Nos pide calcular en kilómetros la velocidad del segundo tren. No la sabemos. Pero nosotros sabemos cuánto es el tiempo que demora en pasar este tren a este tren. Nuestro tiempo es igual a 50 segundos. Tiempo igual a 50 segundos. Ahora, tenemos las longitudes de estos dos trenes. O sea, si sumamos las longitudes nos va a dar una distancia de 250 metros, que es lo que tiene que prácticamente pasar el tren. Ahora, vamos a lo que es la matemática. La velocidad del sistema es igual a la distancia, o sea, la distancia total sobre el tiempo. Tenemos que la velocidad que vamos a hallar va a ser igual a la diferencia de velocidad, la diferencia de P menos la velocidad de A. En este caso, reemplazamos, la distancia va a ser igual a 87 más 163, que es 250 metros. Esto ya lo vimos en esto. Ahora, reemplazando todo en una sola ecuación, la velocidad de B menos la velocidad de A va a ser igual a 250 sobre el tiempo, que en este caso es 50 segundos. Tenemos que la velocidad de B menos 62 kilómetros sobre hora va a ser igual a 50 metros sobre segundo. La ecuación no se puede ejecutar de esta manera, tenemos que convertir estas unidades. Al convertirlo nos va a dar como resultado 18 kilómetros sobre hora. Ejecutando tenemos la velocidad de B va a ser igual a, en este caso, 18 más 62. De este, 18 más 62. Y este es igual a 80 kilómetros sobre hora. Este sería nuestro resultado para este problema, la velocidad de B. Siguiente problema. MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos un automóvil se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Se aplican los frenos de manera que desacelera uniformemente hasta detenerse en 12 segundos. ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? ¿Y cuál es el valor de la aceleración? Nos pide hallar dos datos importantes, que en este caso es la distancia y la aceleración. Hacemos un gráfico. Tenemos nuestro auto, que tiene una velocidad inicial de 60 kilómetros sobre hora y una velocidad final igual a 0, puesto que va a desacelerar hasta detenerse, quiere decir que se va a detener totalmente, en un tiempo de 12 segundos. Ahora, para resolver este ejercicio, vamos directamente a la fórmula. Primeramente, los datos. La velocidad inicial es 60 kilómetros sobre hora. Así no se puede ejecutar, tenemos que convertir las unidades, de lo cual nos va a dar 50 sobre 3 metros sobre segundo. Tenemos la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso sobre el tiempo. Reemplazamos datos. La aceleración va a ser igual a 0, que en este caso es nuestra velocidad final, menos 50 sobre 3, que es nuestra velocidad inicial, sobre 12, que es el tiempo que demora el móvil. Nuestra aceleración va a ser igual a menos 25 sobre 18 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que está desacelerando. Ahora, segunda fórmula. La distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, todo eso multiplicado por el tiempo. La distancia va a ser igual, reemplazando datos, 50 sobre 3, que es nuestra velocidad final, más la velocidad inicial, que es 0, todo esto sobre 2, multiplicado por 12, que es nuestro tiempo. Tenemos que nuestra distancia va a ser igual a 50 entre 6 sobre 2.
Despejando tenemos, la distancia va a ser igual a 100 metros. Es lo que demora nuestro móvil en detenerse en 12 segundos. Siguiente problema. Un móvil parte de reposo se mueve con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, acercándose perpendicularmente a una superficie plana. Al partir, el operador que está en el móvil emite una señal sonora. Y cuando ha avanzado 0,16 metros, recibe el eco. Calcule la distancia en que se encuentra el muro o superficie plana del punto de partida. Dato adicional, velocidad de sonido 340 metros sobre segundo. Tenemos nuestro móvil aquí con una velocidad inicial de 0, quiere decir que parte del reposo. Tenemos una distancia que no conocemos. Ahora, nuestro móvil emite un sonido que va a ser todo esto. Tenemos que nuestro móvil se va a desplazar una distancia y también va a tener una velocidad, la cual no conocemos tampoco. En un tiempo que no conocemos, como mencioné, la velocidad tampoco conocemos. A una distancia de 0,16 metros va a recibir el eco. Esto quiere decir que de aquí hasta aquí va a recibir un eco, como se ve en el gráfico. El sonido va a rebotar. Ahora, ya tenemos todos nuestros datos. Reemplazamos en la fórmula. Tenemos nuestra distancia 1 va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La distancia 1 va a ser esto. Vamos a calcular la distancia de aquí, que es 0,16, reemplazando datos, por 0 por el tiempo más un medio por 0,5, que es nuestra aceleración de nuestro móvil, por el tiempo al cuadrado. Tenemos que el 0,16 va a ser igual a un cuarto por el tiempo al cuadrado. Despejando tenemos el tiempo al cuadrado va a ser igual a 4 por 0,16 y esto es igual a su vez a 0,64. Seguimos reemplazando, despejando, tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada 0,64 y este es igual a 8 segundos. El tiempo que va a demorar en escuchar el sonido va a ser en 8 segundos. El tiempo de desplazamiento del móvil va a ser 8 segundos. Ahora vamos a calcular el recorrido del sonido. ¿Qué significa esto? Que el sonido va a recorrer desde este punto hasta este punto. Quiere decir que toda esta distancia más esta distancia. Matemáticamente lo vemos así. La distancia del sonido, que es toda esta distancia, como dice bien, va a ser igual a la distancia de todo, más la distancia total, menos 16, que es el dato que tenemos aquí. También tenemos como dato adicional que la velocidad del sonido va a ser igual a la distancia del sonido sobre el tiempo. El tiempo ya lo tenemos, que es 0,8. Entonces, desde reflejando, tenemos la distancia del sonido va a ser igual a la velocidad del sonido sobre el tiempo, por el tiempo, por dicho. La distancia del sonido es igual a 340 metros, que es la velocidad del sonido, por 0,8 segundos. Entonces, la distancia del sonido va a ser 272 metros. Eso significa que el sonido va a recorrer desde este punto, choca, en este caso nuestro muro, y regresa a donde se encuentra el móvil, 272 metros. Continuamos con la siguiente fórmula para hallar el resultado de nuestro sistema. Entonces dice, claro, reemplazando, la distancia de sonido es igual a la distancia más de la distancia menos 0,16. Reemplazamos datos. 272 va a ser igual a D más D menos 0,16, de lo cual tenemos que 272 es igual al doble de la distancia menos 0,16. Tenemos que 272.16 va a ser igual al doble de la distancia, de lo cual despejando tenemos que la distancia va a ser igual a 136.08 metros. Esa es nuestra distancia desde que partió el móvil hasta el muro. Siguiente problema, dice lo siguiente: un perro pasa con una velocidad constante de 5 metros sobre segundo por delante de una camioneta. Este quiere alcanzarla y cuando el perro se encuentra a 50 metros arranca la camioneta con una aceleración constante de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado.
¿En qué tiempo lo alcanza y cuánta distancia recorrió cada uno? Hacemos nuestro gráfico. Tenemos que la velocidad inicial de nuestra camioneta va a ser 0. Tenemos a nuestro perro, el cual está corriendo a una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Acá tenemos una distancia, no la sabemos. Tenemos la distancia que recorre el perro, en este caso es 50 metros. Tenemos la velocidad del perro, que es 5 metros. Vamos a poner una variable, que la distancia que recorre el perro hasta el punto de encuentro va a ser x. No tenemos tampoco el tiempo, en este caso vamos a asignar un valor t. Tampoco tenemos el tiempo que demora el móvil hasta el punto de encuentro, que también, dicho sea de paso, va a ser el mismo tiempo. Ahora, ya tenemos nuestros datos. Vamos a hacer nuestra ecuación. La distancia va a ser igual a 50 más x. Acá lo podemos ver. 50 más x igual a la distancia. Despejando, tenemos que x va a ser igual a la distancia menos 50. Siguiente ecuación, tenemos que la velocidad del perro es igual a x sobre t. Muy simple de verlo, ¿no? La velocidad del perro, x sobre t. De lo cual vemos, reemplazando, que 5 va a ser igual a d menos 50, que lo tenemos aquí, sobre el tiempo. Entonces tenemos la siguiente ecuación. 5 veces el t más 50 va a ser igual a la distancia. O sea, va a ser igual a la distancia. La ecuación para nuestro móvil va a ser la siguiente. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Tenemos que la distancia va a ser igual a 0, que es nuestra velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración, que sí nos da que es 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo cuadrado. De lo cual tenemos que la distancia es igual a 5 sobre 4 por el tiempo cuadrado. Nos damos cuenta que acá hay la misma variable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar las ecuaciones. Entonces, igualando ecuaciones, tenemos que 5t más 50 va a ser igual a 5 cuartos de t al cuadrado. Ahora, 4t más 40 va a ser igual a t al cuadrado. Haciendo los términos a un solo lado, tenemos que t al cuadrado menos 4t menos 40 va a ser igual a 0. De lo cual tenemos que t va a ser igual a 8.63 segundos. Ese es el tiempo que va a demorar en alcanzar, en este caso, nuestro módulo del perro. Ahora, vamos a hallar la distancia. Simplemente podemos reemplazar en esta o en este lado. Vamos a hacer. La distancia va a ser igual a la distancia del perro. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el perro estuvo pasando por donde estuvo el móvil hasta el punto de encuentro. Es igual a x más 50. Eso es lo que vemos. Y esto a su vez es igual a 5t más 50. Entonces, reemplazando fórmula. Distancia del perro va a ser a 5 por 8.63, que es el tiempo, más 50. Tenemos que la distancia que recorrió el perro es 93.1 metros. Ahora, también hacemos lo mismo con, en este caso, la camioneta. La distancia que recorrió la camioneta va a ser igual a un medio por la aceleración al tiempo cuadrado. Reemplazando datos, tenemos que la distancia del carro es un medio por 2.5 por 8.63 elevado al cuadrado. De lo cual, tenemos que la distancia que recorrió el carro es equivalente a 93.1 metros. Eso quiere decir que los dos han recorrido la misma distancia. Esta sería nuestra solución a este problema. Ahora, siguiente problema. Caída libre. Un cuerpo se deja caer a una altura de 20 metros. Calcular la velocidad que llega al suelo. Para este ejercicio no necesitamos hacer un gráfico, lo podemos hacer simplemente directamente en la fórmula. Sacamos datos y los reemplazamos. Aquí vemos. Vamos a poner un h que es una altura, ¿no? Que si la conocemos, dicho sea de paso. Tenemos la siguiente fórmula. La altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando datos, tenemos que 20 metros va a ser igual a la velocidad final, que no la conocemos, elevado al cuadrado, menos la velocidad inicial, que sí la conocemos, que es 0 en este caso porque se deja caer. Todo eso sobre 2 por 10, que en este caso 10 es la gravedad. Tenemos que la
que 20 al cuadrado, puesto que 2 por 10 es 20 y esto pasa al siguiente término a multiplicar en 90 al cuadrado, es igual a la velocidad final al cuadrado. Despejando, tenemos que la velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo. Esta sería la respuesta al problema. Siguiente problema. Tenemos desde un punto que está a 20 metros de altura, sobre la superficie del agua se deja caer una piedra. Un segundo después se lanza otra piedra verticalmente. Si ambas piedras llegan a la superficie del agua en el mismo instante, calcular la velocidad inicial de la segunda piedra. Como dato adicional tenemos la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, hacemos nuestro gráfico. Tenemos la velocidad inicial en este caso de nuestra primera piedra, va a ser 0 puesto que se deja caer. Tenemos una distancia que va a recorrer que son 20 metros hasta llegar a la superficie. Tenemos un tiempo que en este caso no lo conocemos, que demora en llegar. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que cuando esta piedra lleva de recorrido un tiempo de 1 segundo, se va a dejar caer una segunda piedra. Esta segunda piedra va a tener un tiempo también. En este caso va a ser todo el tiempo que ha recorrido menos 1 segundo, porque en este punto, cuando esté en este punto, recién esta piedra se va a hacer lanzada. O sea, el tiempo que va a recorrer es menos 1, a una velocidad inicial que no conocemos. Entonces, hacemos nuestra ecuación. La altura va a ser igual a la velocidad, en este caso, de este primer lado, que es de la primera piedra, mejor dicho, por el tiempo más 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tenemos que, reemplazando, 20 metros va a ser igual a 0, que es la velocidad inicial, por el tiempo, más 1 medio por 10, que en este caso es la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejando todo esto, tenemos que 20 es igual a 5 por t al cuadrado. Despejando t al cuadrado, tenemos que el tiempo va a ser igual a 2 segundos. O sea, el tiempo de todo esto es 2 segundos. Ahora, para hallar de la segunda piedra, la velocidad inicial de la segunda piedra, usamos la misma fórmula, reemplazamos datos. Tenemos que nuestra altura es 20, nuestra velocidad inicial que no conocemos, menos el tiempo menos 1, que es este lado. En este caso ya conocemos nuestro tiempo, que es 2 menos 1. Más 1 medio de la gravedad, que tenemos el dato, 10, por el tiempo menos 1, que en este caso el tiempo es 2 menos 1, puede ser al cuadrado. Reemplazando y despejando, tenemos 20 es igual a la velocidad inicial del segundo, que en este caso es una piedra, más 5 por 1 al cuadrado. La velocidad inicial de la segunda piedra es 20 menos 5, que esto nos da la velocidad inicial de la segunda piedra, va a ser igual a 15 metros sobre segundo, para lograr alcanzarlo en la superficie. Siguiente problema. Tenemos, desde la parte superior de un edificio de 100 metros de altura, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, que va inicialmente con una velocidad de 80 metros sobre segundo. ¿Qué tiempo emplea en llegar al suelo? Tenemos como dato la gravedad es a 10 metros sobre segundo. Ahora, tenemos nuestro edificio. Hemos dividido nuestro sistema en 4 puntos, el punto A, B, C y D. Nuestro edificio tiene una dimensión de 100 metros. La velocidad con que se va a lanzar el cuerpo hacia arriba va a ser 80 metros. Ahora, no conocemos nosotros nuestro tiempo. En este caso vamos a poner el tiempo que demora desde el punto A hasta el punto B. Hacemos nuestra ecuación. Tenemos nuestra velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de AB. Vamos a hallar el tiempo desde que el móvil se encuentra aquí hasta la altura máxima. El tiempo en alcanzar la altura máxima. Tenemos 0, que es la velocidad final, o sea, la velocidad cuando se va a encontrar en este punto, va a ser igual a 80, que es nuestra velocidad inicial, menos la gravedad, que en este caso es 10, por el tiempo de AB. Tenemos que el tiempo de AB va a ser igual a 8 segundos. Y entonces, nosotros sabemos que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, tenemos que el tiempo de AB va a ser igual al tiempo de BC. Ya tenemos dos datos. Nos faltaría el tiempo de CD. Ahora, tenemos una segunda fórmula. La altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo de CD
más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado de CD. Reemplazando, tenemos 100 va a ser igual a 80, que es la velocidad inicial en este caso, por el tiempo de CD más 1/2 por 10 por el tiempo al cuadrado. 10 es la gravedad. Ahora, ejecutando, tenemos 5 veces t al cuadrado de CD más 80t menos 100 va a ser igual a 0. Seguimos, factorizamos, tenemos que el tiempo de CD va a ser igual a 10.33 segundos. Es el tiempo que va a demorar de este punto. Ahora, si nosotros queremos hallar el tiempo total de todo este sistema, simplemente es una suma. El tiempo va a ser igual al tiempo de AB más el tiempo de BC más el tiempo de CD. Tenemos que el tiempo va a ser igual a 8, que es lo que demora desde AB, más el tiempo de BC, que también es 8, más el tiempo de CD, que es 10.33. Tenemos que el tiempo va a ser igual a 26.33 segundos. Esta sería nuestra respuesta para este problema. Ahora bien, quiero agradecer a todos por el tiempo dado y